Bienvenidos a las notas y comentarios de la hermana Elena G. de White para la lección número 6, Luchando con la fuerza de Cristo. Es un gozo y un privilegio poder contar con cada uno de ustedes, mis queridos y apreciados hermanos que hacen parte del canal Aprendiendo de Jesús. Les invitamos a que puedan compartir este video y que puedan quedarse hasta el final. Vamos a estar compartiendo esta profundización del espíritu de profecía sobre la lección de escuela sabática. Adicional a esto, van a observar en la pantalla las palabras que vamos a estar leyendo para que puedan estar más pendientes y más unidos a nosotros en Cristo. Oremos. Padre Santo que estás en el cielo, gracias, oh Dios, por tus bendiciones, por tus cuidados y por el privilegio que nos das de estudiar tu palabra. En este instante, iniciamos, Señor, en tu nombre. Danos sabiduría y entendimiento para comprender lo que hoy deseas enseñarnos. En Jesús. Amén. Sábado 30 de julio, luchando con la fuerza de Cristo. A fin de que Dios pudiese capacitarlo para su gran obra como depositario de los sagrados oráculos, Abraham debía separarse de los compañeros de su niñez. La influencia de sus parientes y amigos impediría la educación que el Señor intentaba dar a su siervo. No fue una prueba ligera la que soportó Abraham, ni tampoco era pequeño el sacrificio que se requirió de él. Había fuertes vínculos que le ataban a su tierra, a sus parientes y a su hogar, pero no vaciló en obedecer al llamamiento. Muchos continúan siendo probados como lo fue Abraham. No oyen la voz de Dios hablándoles directamente desde el cielo, pero en cambio son llamados mediante las enseñanzas de su palabra y los acontecimientos de su providencia. Se les puede pedir que abandonen una carrera que promete riquezas y honores, que dejen afables y provechosas amistades y que se separen de sus parientes para entrar en lo que parezca ser solo un sendero de abnegación, trabajos y sacrificios. Él los llama para que se aparten de las influencias y los auxilios humanos y les hace sentir la necesidad de su ayuda y de depender solo de Dios para que Él mismo pueda revelarse a ellos. Historia de los Patriarcas y Profetas, páginas 118 y 119. ¿Por qué ocupa la religión tan poco de nuestra atención mientras que el mundo obtiene la fuerza del cerebro, de los huesos y de los músculos? Es porque toda la fuerza de nuestro ser se dedica a ello. Nos hemos preparado para dedicarnos con fervor y poder a los negocios mundanales hasta el punto que ahora es fácil para la mente inclinarse en ese sentido. Esta es la única razón que nos explica por qué los creyentes encuentran tan difícil la vida religiosa y tan fácil la vida mundanal. Las facultades han sido educadas para ejercer su fuerza en esa dirección. En la vida religiosa se han aceptado las verdades de la palabra de Dios, pero no se las ha ilustrado en forma práctica en la vida. El cultivo de los pensamientos religiosos y sentimientos de devoción no es hecho parte de la educación. Deberían influir en el ser entero y regirlo completamente. El hábito de hacer lo recto es lo que se necesita. Se obra intermitentemente bajo influencias favorables, pero el pensar natural y fácilmente en las cosas divinas no es el principio que rige la mente. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 238. Es mediante pruebas estrictas y reveladoras como Dios disciplina a sus siervos. Él ve que algunos tienen aptitudes que pueden usarse en el progreso de su obra y los somete a pruebas. En su providencia, los coloca en situaciones que prueban su carácter y revelan defectos y debilidades que estaban ocultos para ellos mismos. Les da la oportunidad de corregir estos defectos y de prepararse para su servicio. Les muestra sus propias debilidades y les enseña a depender de Él, pues Él es su única ayuda y salvaguardia. Cuando Dios los llama a orar, están listos y los ángeles pueden ayudarles en la obra que deben hacerse en la tierra. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 122. Domingo 31 de julio, el Espíritu de verdad. Sobre los discípulos que esperaban y oraban vino el Espíritu con plenitud que alcanzó a todo corazón. El Ser Infinito se reveló con poder a su Iglesia.
Era como si durante siglos esta influencia hubiera estado restringida y ahora el cielo se regocijara en poder para derramar sobre la Iglesia las riquezas de la gracia del Espíritu. Y bajo la influencia del Espíritu, las palabras de arrepentimiento y confesión se mezclaban con cantos de alabanza por el perdón de los pecados. Se oían palabras de agradecimiento y de profecía. Todo el cielo se inclinó para contemplar y adorar la sabiduría del incomparable e incomprensible amor. Extasiados de asombro, los apóstoles exclamaron: «En esto consiste el amor». Se asieron del don impartido, y ¿qué siguió? La espada del Espíritu, recién afilada con el poder y bañada en los rayos del cielo, se abrió paso a través de la incredulidad. Los Hechos de los Apóstoles, página 31. El Espíritu Santo se da como agente regenerador para hacer efectiva la salvación obrada por la muerte de nuestro Redentor. El Espíritu Santo está tratando constantemente de llamar la atención de los hombres a la gran ofrenda hecha en la cruz del Calvario, de exponer al mundo el amor de Dios y abrir el alma arrepentida a las cosas preciosas de las Escrituras. Después de convencer de pecado y de presentar ante la mente la norma de justicia, el Espíritu Santo quita los afectos de las cosas de esta tierra y llena el alma con un deseo de santidad. Él os guiará a toda verdad. Juan 16:13, declaró el Salvador. Si los hombres están dispuestos a ser amoldados, se efectuará la santificación de todo el ser. El Espíritu tomará las cosas de Dios y las imprimirá en el alma. Mediante su poder, el camino de la vida será hecho tan claro que nadie necesita errar. Los Hechos de los Apóstoles, página 43. Según las pruebas se vayan acrecentando a nuestro alrededor, se mostrarán en nuestras filas tanto la desunión como la unidad. Algunos que están en estos momentos preparados para empuñar las armas espirituales, cuando lleguen los tiempos del real peligro, pondrán de manifiesto que no habían edificado sobre la roca firme. Cederán ante la tentación quienes hayan recibido una gran luz y grandes privilegios, pero que no los hayan cultivado. Nos abandonarán utilizando cualquier pretexto. Si no ha recibido el amor de la verdad, serán cautivados por las falsedades del enemigo, le harán caso a los espíritus seductores y a las doctrinas de demonios y abandonarán la fe. Pero por otro lado, cuando la tormenta de la persecución caiga realmente sobre nosotros, las ovejas fieles escucharán la voz del pastor verdadero, se harán esfuerzos desinteresados para salvar a los perdidos, y muchos que han dejado el redil regresarán para ir en pos del gran pastor. El pueblo de Dios se unirá y presentará un frente común ante el enemigo. Ante el creciente peligro, cesará la lucha por la supremacía. No habrá más disputas para decidir quién es el más importante. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 400. Lunes 1 de agosto. La cooperación divino-humana. La intervención del Espíritu de Dios no nos exime de la necesidad de ejercitar nuestras facultades y talentos, sino que nos enseña a usar toda facultad para gloria de Dios. Las facultades humanas, cuando están bajo la dirección especial de la gracia de Dios, son capaces de ser usadas con el mejor propósito de esta tierra. La ignorancia no aumenta la humildad o la espiritualidad de cualquier profeso seguidor de Cristo. Un cristiano intelectual es el que puede apreciar mejor las verdades de la palabra divina. Los que le sirven inteligentemente son los que mejor pueden glorificar a Cristo. El gran objeto de la educación es habilitarnos para usar la fuerza que Dios nos ha dado de tal manera que presentemos la religión de la Biblia y fomentemos la gloria de Dios. A aquel que nos dio la existencia debemos los talentos que nos han sido confiados, y es una obligación que tenemos hacia nuestro Creador, cultivarlos y aprovecharlos. La educación disciplinará la mente, desarrollará las facultades y las dirigirá comprensivamente, a fin de que podamos ser útiles en hacer progresar la gloria de Dios. Consejos para los maestros, página 346 y 347. Vi a ángeles malos que luchaban por las almas y ángeles de Dios que lo resistían.
El conflicto era recio, los ángeles malos se amontonaban alrededor de los hombres, corrompiendo la atmósfera con su influencia venenosa y adormeciendo su sensibilidad. Los ángeles santos observan ansiosamente a estas almas y aguardan la oportunidad para hacer retroceder a la hueste de Satanás. Pero no es tarea de los ángeles buenos manejar las mentes contra la voluntad de los individuos. Si ceden al enemigo y no hacen ningún esfuerzo por resistirle, poco más pueden hacer los ángeles de Dios que contener las huestes de Satanás para que no destruyan, hasta que los que están en peligro reciban conocimiento adicional que los haga despertar y dirigir la vista al cielo en procura de ayuda. Jesús no comisionará a los santos ángeles a que saquen de apuros a los que no hacen esfuerzo alguno para ayudarse a sí mismos. Si Satanás ve que está en peligro de perder un alma, se esfuerza hasta lo infinito por conservarla, y cuando el individuo se percata del peligro y con aflicción y fervor mira a Jesús para obtener fuerza, Satanás teme perder un cautivo y pide un refuerzo de sus ángeles para cercar al pobre ser humano y formar a su alrededor un muro de tinieblas con el fin de que no reciba la luz del cielo. Pero si el que está en peligro persevera y en su impotencia y debilidad confía en los méritos de la sangre de Cristo, Jesús escucha la ferviente oración de fe y envía un refuerzo de sus ángeles que sobresalen en fuerza para librarlo. Y cuando los ángeles todopoderosos, vestidos de toda la armadura del cielo, acuden en ayuda del ser desfalleciente y perseguido, Satanás y su hueste retroceden, pues saben bien que su batalla está perdida. Mensajes para los jóvenes, página 37. Martes 2 de agosto. La voluntad disciplinada. Cada uno de nosotros tenemos una obra individual que llevar a cabo, que consiste en ceñir los lomos de nuestro entendimiento, ser sobrios y velar en oración. Se debe dominar firmemente el entendimiento y obligarlo a esparcirse en los temas que fortalecerán las facultades morales. Los pensamientos deben ser puros y las meditaciones del corazón limpias para que las palabras que pronunciáis sean aceptables al cielo y sirvan de ayuda a vuestros semejantes. Se debe vigilar celosamente la mente. No se permitirá que entre en ella lo que dañe o destruya su saludable vigor. Pero para impedir eso, debe estar saturada de buena semilla, que brotando la vida produzca ramas que den fruto. Aquellos que encuentran gozo y alegría en la palabra de Dios y en la hora de oración, se sentirán constantemente refrigerados por corrientes de la fuente de la vida. Alcanzarán una altura de exactitud moral y una amplitud de pensamiento que otros no comprenderán. La comunión con Dios estimula los buenos pensamientos y las aspiraciones nobles, las percepciones claras de la verdad y los propósitos elevados. Aquellos que de este modo unen sus almas con Dios son reconocidos por Él como sus hijos. Constantemente alcanzan alturas mayores, adquieren clara visión de Dios y de la eternidad, hasta que el Señor los convierte en canales de luz y sabiduría para el mundo. Pocos comprenden que es un deber ejercer dominio sobre los pensamientos y la imaginación. Es difícil mantener fija en temas provechosos la mente indisciplinada, pero si no se emplea debidamente los pensamientos, la religión no puede florecer en el alma. La mente debe preocuparse con cosas sagradas y eternas, o albergará pensamientos triviales y superficiales. Tanto las facultades intelectuales como las morales deben ser disciplinadas y por el ejercicio se fortalecerán y mejorarán. A fin de comprender correctamente este asunto, debemos recordar que nuestros corazones son por naturaleza depravados, que no podemos por nosotros mismos seguir una conducta correcta. Es únicamente por la gracia de Dios, combinada con el más ferviente esfuerzo de nuestra parte, como podemos obtener la victoria. La maravillosa gracia de Dios, página 327. Porque el Señor Jehová me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. Isaías 57. La fuerza de carácter consiste en dos cosas:
la energía de la voluntad y del dominio propio. Muchos jóvenes consideran equivocadamente como fuerza de carácter la pasión arrolladora, pero la verdad es que el que se deja dominar por sus pasiones es un hombre débil. La verdadera grandeza del hombre y su nobleza se miden por el poder de los sentimientos que subyugan, no por el de los sentimientos que lo vencen a él. El hombre más fuerte es el que, aunque sensible al ultraje, refrena sin embargo la pasión y perdona a sus enemigos. Los tales hombres son verdaderos héroes. La fe por la cual vivo, página 318. Miércoles 3 de agosto. Compromiso radical. La vida cristiana es una batalla. El apóstol Pablo habla de sus luchas con principados y potestades mientras peleaba la buena batalla de la fe. Declara otra vez: porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Hebreos 12:4. No, hoy se acaricia y excusa el pecado. La aguda espada del Espíritu, la palabra de Dios, no corta profundamente el alma. ¿Ha cambiado la religión? ¿Se ha apaciguado la enemistad de Satanás para con Dios? En un tiempo la vida religiosa presentaba ciertas dificultades y requería abnegación. Todo esto se ha hecho muy fácil ahora. ¿Y a qué obedece? El pueblo profeso de Dios ha contemporizado con los poderes de las tinieblas. Es preciso que haya un renacimiento del testimonio directo. El camino que conduce al cielo no es más suave hoy que en los días de nuestro Salvador. Hemos de abandonar todos nuestros pecados. Cada complacencia acariciada que estorba nuestra vida religiosa tiene que ser cortada. El ojo derecho o la mano derecha, si fueran causa de alguna ofensa, tendrán que ser sacrificados. ¿Estamos dispuestos a abandonar las amistades mundanas que hemos escogido? ¿Estamos dispuestos a sacrificar la aprobación de los hombres? El premio de la vida eterna es de un valor infinito. Nos esforzaremos y haremos sacrificios que proporcionen el valor del objetivo que tenemos por alcanzar. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 206. Requiere sacrificio entregarnos a Dios, pero es sacrificio de lo inferior por lo superior, de lo terreno por lo espiritual, de lo perecedero por lo eterno. No desea Dios que se anule nuestra voluntad, porque solamente mediante su ejercicio podemos hacer lo que Dios quiere. Debemos entregar nuestra voluntad a Él para que podamos recibirla de vuelta purificada y refinada, y tan unida en simpatía con el Ser Divino, que Él pueda derramar por nuestro medio los raudales de su amor y su poder. Por amarga y dolorosa que parezca esta entrega, el corazón voluntarioso y extraviado aún así nos dice: mejor te es. Hasta que Jacob no cayó desvalido y sin fuerza sobre el pecho del ángel del pacto, no conoció la victoria de la fe vencedora, ni recibió el título de príncipe con Dios. Solo cuando cojeaba de su cadera se detuvieron las huestes armadas de Esaú, y el faraón, heredero soberbio de un linaje real, se inclinó para pedir su bendición. Así el autor de nuestra salvación se hizo perfecto por medio de los padecimientos, y los hijos de fe sacaron fuerzas de debilidad y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hebreos 11:34, el discurso maestro de Jesucristo, página 56. ¿Qué clase de fe vence al mundo? Es la fe que hace de Cristo su Salvador personal. Esa fe que, reconociendo su impotencia, su total incapacidad para salvarse a sí mismo, se aferra del auxiliador que es poderoso para salvar como su única esperanza. Es una fe que no se desanima, que escucha la voz de Cristo que dice: ten ánimo, yo he vencido al mundo y mi divina fuerza es tuya. Es la fe que le oye decir: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Jueves 4 de agosto. La necesidad de perseverar. La guerra que debemos sostener es la buena batalla de la fe, por lo cual también trabajo, dijo el apóstol Pablo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Colosenses 1:29. En la crisis suprema de su vida, Jacob se apartó para orar.
Lo dominaba un solo propósito: buscar la transformación de su carácter. Pero mientras suplicaba a Dios, un enemigo, según le pareció, puso sobre él su mano y toda la noche luchó con su vida. Pero ni aun en el peligro de perder la vida alteró el propósito de su alma. Cuando estaba casi agotada su fuerza, ejerció al ángel su poder divino, y a su toque supo Jacob con quien había luchado. Herido e impotente cayó sobre el pecho del Salvador, rogando que lo bendijera. No pudo ser desviado ni interrumpido en su ruego, y Cristo concedió el pedido de esta alma débil y penitente. Conforme a su promesa: ¿o forzará alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz, sí, haga conmigo paz. Isaías 27:5. Jacob alegó con espíritu determinado: no te dejaré si no me bendices. Este espíritu de persistencia fue inspirado por aquel con quien luchaba el patriarca. Fue él también quien le dio la victoria y cambió su nombre, Jacob, por el de Israel, diciendo: porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Por medio de la entrega del yo y la fe imperturbable, Jacob ganó aquello por lo cual había luchado en vano con sus propias fuerzas. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Primera de Juan 5:4. El discurso maestro de Jesucristo, páginas 121 y 122. Dios requiere de nosotros que poseáis valor moral, firmeza de propósito, fortaleza y perseverancia. Mentes que no admitan los acertos ajenos, sino que investiguen por su cuenta antes de ser aceptados o rechazados, y escuchen y pesen las evidencias y las lleven al Señor en oración. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándelas a Dios, el cual da a todos abundantemente. Ahora bien, se impone la condición, pero pida en fe, no dudando nada. Esta petición de sabiduría no debe ser en oración sin sentido, que se olvide tan pronto como se haya terminado. Es una oración que expresa el enérgico y ferviente deseo inspirado al corazón por un consciente anhelo de poseer sabiduría para discernir la voluntad de Dios. Después de hecha la oración, si no obtenemos inmediatamente la respuesta, no nos cansemos de esperar, ni nos volvamos inestables, no vacilemos, aferrémonos a la promesa: fiel es que os ha llamado, el cual también lo hará. Primera de Tesalonicenses 5:24. Como la viuda importuna, presentemos nuestros casos con firmeza de propósito. ¿Es importante el objeto y de gran consecuencia para nosotros? Por cierto que sí. Entonces, no vacilemos, porque tal vez se pruebe nuestra fe. Si lo que deseamos es valioso, merece un esfuerzo enérgico y fervoroso. Tenemos la promesa: velemos y oremos, seamos firmes y la oración será contestada, porque ¿no es Dios quien ha formulado la promesa? Cuanto más nos cueste obtener algo, tanto más lo apreciaremos cuando lo obtengamos. Se nos dice claramente que si vacilamos, ni podemos pensar que recibiremos algo del Señor. Se nos recomienda aquí que no nos cansemos, sino que confiemos firmemente en la promesa. Viernes 5 de agosto, para estudiar y meditar. Sigue el ejemplo de sacrificio de Cristo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Los que al final sean recibidos en el cielo como miembros de la familia real deben aquí entregarse a sí mismos en cuerpo, alma y espíritu al servicio de aquel que pagó el precio de su redención. Todo lo que tenemos y somos pertenece al Señor. No sois vuestros, declara el apóstol, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Primera de Corintios 6, 19 y 20. ¿Te has consagrado totalmente al Señor? ¿Puede Él usarte como un vaso para su honra? ¿Estás realizando su parte fielmente en su causa? A cada hombre le ha asignado Dios su tarea. Espera que cada creyente coopere con Él en la obra de salvar almas. Cuando su causa sufre por falta de recursos, ¿cómo puede alguien poner precio a tus servicios, negándose a tomar su cruz diariamente y a practicar la abnegación por Cristo?
El cumplimiento de la promesa de que seremos coherederos con el Señor radica en nuestra disposición a negarnos a nosotros mismos. Cuando Cristo tome posesión de su reino, serán los que en esta tierra lo siguieron con renunciamiento y sacrificio los que recibirán la recompensa de la vida eterna. El llamado de Cristo al sacrificio y a una entrega sin reserva significa la crucifixión del yo. Para obedecer este llamado, debemos tener una fe incondicional en Él como ejemplo perfecto y una clara comprensión de que hemos de representarlo ante el mundo. Quienes trabajen para Cristo han de hacerlo a la manera de Él, han de vivir su vida. Su invitación a una entrega incondicional ha de ser suprema para ellos. No han de permitir que vínculo o interés terrenal alguno les impida rendirle el homenaje de sus corazones y el servicio de sus vidas. Perseverantemente e incansablemente han de trabajar con Dios para salvar las almas que perecen del poder del tentador. Los que están así relacionados con Cristo aprenden constantemente de Él. Al pasar por las etapas sucesivas de progreso en la experiencia cristiana, se les presentan dificultades y perplejidades para que puedan conocer más perfectamente la voluntad y el camino de Cristo. Pero oran y creen, y por la práctica de su fe aumenta. Llevad mi yugo sobre vosotros, dijo Cristo, mientras con una naturaleza humana vivió y trabajó en esta tierra. Constantemente cargó el yugo de la sumisión, haciendo frente a las dificultades que los seres humanos deben enfrentar, soportando las pruebas que ellos deben soportar. El enemigo nos atacará permanentemente como lo atacó a Cristo, induciéndonos a grandes tentaciones, pero hay una vía de escape para cada uno. No te canses de hacer el bien. Dios te bendiga, mi hermano y mi hermana. Agradecemos a quienes se han quedado hasta el final de este video. Oraremos por cada uno de ustedes, los que han escuchado este mensaje, por sus familias y para que el Señor nos dé un reavivamiento de espíritu y podamos estar cada día más cerca de Él, aprendiendo de Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde.